denigrar al pobre se extendió con el mensaje que predicaban los primeros cristianos. Sin embargo, con la fusión de la Iglesia al Imperio Romano, se desvinculó por completo el concepto de pobreza de las relaciones sociales, conservándose únicamente esa visión de los pobres como personas carentes a quienes debía de ayudarse con limosnas. Así, en un primer momento se reconocía el carácter humano de la persona pobre y además se reconocía una responsabilidad sociohistórica. Posteriormente se veía al pobre en tanto objeto, con una mirada exterior que le atribuía una condición que transitaba de pobrecito a delincuente. Esta última es la posición que más influencia ha ejercido en los imaginarios de la actualidad. Podría decirse que es la raíz, es la matriz original de la mayoría de estos. El primer concepto que se propone en términos científicos para concebir a los pobres es el concepto de marginal. Esta manera de concebir a los pobres se originó en la década de los 50 y dentro del marco de la perspectiva desarrollista, que representa la principal ideología de la modernidad. En esta perspectiva, el marginal es concebido como alguien único en la periferia del desarrollo por encontrarse en una situación de disfunción o retraso social. No obstante, es una persona susceptible de ser incorporada a procesos de desarrollo por las distintas instancias del Estado o de la iniciativa privada. Esta posición fue el fundamento de una sociología que inspiró las políticas sociales de promoción popular en la mayoría de los países de América Latina. La degradación subjetiva que se le atribuye al marginal mediante los reportes de trabajos etnográficos dio origen al concepto de la cultura de la pobreza, donde se asume una posición funcional que concibe a los pobres como gestores de su propia situación de miseria. La pobreza se muestra como desastrosa e inevitable, pero también se expone como una legítima forma de existencia por ser producto de la cultura de los pobres. Esta postura desplaza la concepción integracionista de las posiciones anteriores sin abandonar por completo la perspectiva de la modernización desarrollista. Los movimientos emancipadores de América Latina y en particular el triunfo de la Revolución Cubana a mediados del siglo XX concibe a los pobres como sujetos populares capaces de actuar para superar las condiciones históricas de opresión y explotación que los empobrece. Esta posición alimentó los partidos de izquierda, la economía política, la sociología emancipadora, la pedagogía del oprimido, la teología de la liberación y las expresiones artísticas de la década de los 60 y 70. No obstante, los fracasos de las luchas armadas y la propaganda anticomunista que mundialmente desplegaron los Estados Unidos mantuvieron en el imaginario los conceptos de marginal pobrecito o delincuente miserable. Las campañas adoptadas como medidas de seguridad en distintos países introdujeron en el imaginario el concepto de subversivo para referirse a los pobres que expresaban sus desacuerdos con las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales como una amenaza social que debería ser erradicada. En consecuencia con lo anterior, se intensificaron las violaciones a los derechos más elementales de los sectores que atentaban contra la estabilidad del Estado. Las constantes violaciones a los derechos humanos en los países más pobres del planeta cautivó la atención de sectores intermedios, quienes vieron a los pobres como un sujeto o personas en desamparo, asumiéndose nuevamente una perspectiva carencial que mediatizó los esfuerzos populares. Desde esta posición se consideraba a los pobres como personas privadas de su capacidad para formarse como sujetos y por consiguiente eran los insignificantes que necesitaban de voceros externos para denunciar las injusticias de las que eran víctimas. Este es un imaginario que se generalizó en los ambientes eclesiales, justificando los esfuerzos para sensibilizar con el Evangelio a los sectores opresores. Las reflexiones de inspiración religiosa de la experiencia peruana en la década de los 80 abrió el cambio al concepto de los pobres como trabajadores informales o empresarios emergentes con capacidad para aprovechar los recursos disponibles y alcanzar en lo posible una prosperidad material. Los trabajadores informales eran la expresión más congruente para contrarrestar al neoliberalismo y terminar con la dependencia. Vistos de esta forma, los sectores pobres se constituyeron en el catalizador de un desarrollo centrado solo en indicadores económicos. Las consecuencias de las iniciativas que se fomentaron a partir de esa exposición resultaron ser un fracaso, no solo económico, sino sociocultural,
ya que incrementaron el desempleo y provocaron la inmigración. La perspectiva anterior fue suplantada por la perspectiva neoliberal, que culpó a los pobres de su situación, ya que no producía con eficacia los productos que demandaba el mercado mundial, convirtiéndose en consecuencia en seres improductivos y despreciables que necesitaban ser abandonados a las fuerzas del mercado. Así, las dinámicas del mercado son las condiciones que en la actualidad excluyen como no empleables o desechables a los latinoamericanos empobrecidos y en quienes se ha perdido el interés por invertir en todos los campos. Esto pone de manifiesto el antihumanismo de las sociedades neoliberales que son dominadas por el capitalismo de nuestro tiempo, puesto que en una práctica la pobreza convoca una muerte inevitable o extinción cultural de lo que solamente son culpables sus propias víctimas. Sin embargo, el desechar a los pobres, las sociedades neoliberales han abierto la posibilidad para que los excluidos se conviertan en sujetos políticos con un imaginario emergente que los impulsa a luchar no contra la lógica de la exclusión capitalista, sino contra la lógica de la dominación existente. La mayor parte de estudiosos han coincidido en señalar que el trabajo es el factor que garantiza la integración de la persona a la sociedad, puesto que le asignan una posición y le ofrece los medios y facilidades para mantenerse y modificar el contexto. Según Ávila, el trabajo es la actividad que permite al ser humano desarrollar sus atributos de comprensión y transformación de la realidad, las formas de resolver los problemas de alimento, vestido, vivienda, transporte, etc. A través del trabajo permiten la integración del hombre a su entorno y en consecuencia posibilita la cohesión social. Cada nuevo conocimiento, cada nueva habilidad implica un nuevo impulso para resolver de manera más efectiva y con relativa facilidad los problemas de la sobrevivencia, favoreciendo así la convivencia. Por lo tanto, las condiciones sociales que mediatizan o descalifican la capacidad de trabajo de los individuos y grupos son las causales explicativas de las rupturas de vínculos que desencadenan la situación de exclusión y la violencia que estamos viviendo en nuestra sociedad. Partiendo de una perspectiva de orientación sociológica, los fundamentos científicos para entender el problema de la exclusión en relación con el trabajo los encontramos ya en los manuscritos marxistas de 1857 y 1858, actualmente considerados por distintos autores como los trabajos más acabados de economía política que Marx escribió. En esos manuscritos se introduce la categoría del trabajo como una mercancía susceptible de enajenarse, concepto fundamental del pensamiento marxista para entender las relaciones que favorecen la exclusión de algunos sectores en las sociedades capitalistas. En este sentido es que surge el concepto de exclusión, el cual fue propuesto inicialmente por Leonori en 1974 para referirse a los distintos procesos de las sociedades actuales que conducen a situaciones extremas de precariedad a un creciente número de sectores de la población. Los excluidos son, por consiguiente, las personas o colectivos que se encuentran en condición de precariedad y carentes de opciones para realizar una actividad que les permita subsistir y ejercitar su ciudadanía en un contexto sociopolítico. Como lo sugirió Castel, son aquellos sectores que por múltiples situaciones se ven gradualmente desafiliados de la organización productiva y en consecuencia segregados de los ideales de una sociedad. Son aquellos que han perdido la oportunidad de participar en todas sus formas en los intercambios irreglamentados y por consiguiente no encuentran una posición en la sociedad. Toirán nos dice que el excluido es aquel que se ve en una crisis de nexos o relaciones sociales a consecuencia de una degradación de las sociedades actuales. Son los sujetos carentes de un proyecto político. De acuerdo con lo expuesto por Bueno, podemos identificar dos enfoques para explicar el fenómeno en cuestión. El primero considera que la sociedad tiende a rechazar del sistema productivo a los individuos o grupos que son estigmatizados por sus diferencias con la identidad de un colectivo. Así existen sectores que en nuestro contexto social se ven segregados o relegados en su espacio de actuación. El segundo considera que la sociedad excluye a los individuos y a los grupos en función de sus cualidades para realizar una actividad productiva. Así existen sectores de la población que son desafiliados por no cumplir con las cualidades requeridas para responder adecuadamente a las exigencias productivas de un momento concreto. Ahora bien,
Las investigaciones antropológicas han descubierto cómo la organización de la producción se fundamentó en una diferencia primigenia de naturaleza biológica. Así, partiendo de tal diferencia, los individuos adoptaron un comportamiento diferenciado que facilitó la división del trabajo para emprender una actividad colectiva, la caza en grupo de grandes animales, situándose por consiguiente la diferencia funcional entre lo masculino y lo femenino, regulada mediante una estructura patriarcal que ha caracterizado la totalidad de los sistemas sociales, según nos dice Lorite. Lo expuesto ilustra cómo una diferencia facilitó la división sexual de labores vitales, principal fundamento en los primeros intentos por organizar la producción. Esto representó un planteamiento de dimensiones cualitativas de la naturaleza biológica, pero supuso la reducción del instinto, esto es, un desaprender los esquemas operatorios que permitieron la superación de estadios inferiores para aprender otros esquemas que facilitaron la evolución a estadios superiores, los cuales fueron la condición para desarrollar las capacidades simbólicas que han configurado las relaciones. Pero también propició unas condiciones de desigualdad que han justificado a los mecanismos de apropiación de las personas, situación que ha representado una constante cultural en el devenir histórico de las relaciones sociales. Las diferencias son entonces la naturaleza de los principios mediante los cuales se cualifica la capacidad de las personas o grupos para ser incluidos o separados de las prácticas cotidianas y de la actividad productiva de un sistema social. Representan el fundamento de la exclusión de personas y grupos que, por sus diferencias con una normatividad anatómica, fisiológica, psíquica o cultural, se ven limitados en sus espacios de convivencia e intercambio, quedando segregados del conjunto de relaciones que posibilitan la integración a un contexto específico y garantiza la igualdad de oportunidades en la satisfacción de las necesidades más esenciales para la realización de las aspiraciones humanas. Y ahí el trabajo escrito en la Flaxo sobre el asesinato de Alejandro Chao, partiendo de las diferencias. De lo anterior se desprende que es la condición de la persona para desempeñar las actividades que demanda el modelo de organización productiva de un momento histórico, lo que determina su posición en el sistema social. Por consiguiente, lo más importante para comprender el fenómeno de la exclusión en su perspectiva psicosocial es identificar los criterios sociales que permiten establecer los parámetros para valorar en las distintas culturas las capacidades de trabajo de la persona. Al respecto, Valverde nos presenta un conjunto de reflexiones importantes, algunas de las cuales nos ayudan a identificar estos criterios. En cualquier sociedad existen grupos que establecen las normas o criterios de referencia a partir de los cuales se determina la normalidad de las características o comportamientos de los demás grupos de personas que le integran. Por tanto, es la carencia o con respecto a la demanda de normalidad lo que delimita la cualificación de las personas en la sociedad. Se trata no tanto de carencias cuantitativas, sino fundamentalmente de carencias cualitativas. Un grupo social se convierte en normativo en función de una estructura que legitima su posición. No es la calidad de ese grupo, sino el poder que tiene en una determinada estructura político-económica, lo que le confiere la facultad para establecer los criterios que regirán a una sociedad. En este sentido, es de suponerse que los grupos sociales se ubican en la estructura social de acuerdo con la distancia que presenten en relación con la normalidad impuesta. Los criterios de normalidad dan el carácter de objetivo e ineludiblemente incuestionable a condiciones subjetivas que imponen los sectores dominantes al margen de las decisiones e intereses de las personas. Así, la posición social es una condición asumida de manera pasiva en función de las diferencias individuales o grupales con respecto a los parámetros de normalidad que se considera como naturales. Existen criterios muy diversos para definir la posición social que determina la participación de las personas en las actividades productivas de las sociedades capitalistas. Tales criterios se pueden resumir en los siguientes: edad, sexo, aspecto físico, cualidades mentales, condición educativa y situación étnico-racial. En las sociedades nacionales es la situación étnico-racial la que mayormente determina la posición o estrato que una persona debe ocupar en un sistema productivo. De esta forma, existen grupos que permanecen excluidos por no contar con el perfil étnico para asumir una posición en las actividades productivas,
interesan a los sectores normativos. Por consiguiente, definimos la exclusión como un proceso de regulación normativa que nulifica la implicación productiva de personas y grupos en un contexto histórico, produciendo gradualmente una fragilidad o ruptura en los intercambios materiales y vínculos simbólicos de la persona con sus grupos de referencia más inmediatos, así como de colectivos específicos con la sociedad en su conjunto. Rupturas que conducen en lo microsocial a un estado de anomia que afecta a la persona y en lo macrosocial a una desintegración sociocultural que deteriora la convivencia. Y este es el contexto en el cual adolescentes como los asesinos de Alejandro Chao se encuentran inmersos y a partir de los cuales tenemos que dimensionar el problema de la violencia y de la delincuencia. Por su atención, muchas gracias. Vamos a dar breves momentos. Si alguien tiene alguna pregunta que realizar, por favor levante la mano para que podamos ir rápido con el micrófono. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alejandro, y muchas felicidades por tu conferencia. Me hiciste recordar muchas cosas, ¿no? Ahora que estabas exponiendo, porque a mí me tocó en aquellos tiempos a los cuales te hacer referencia hace un momento, trabajar en un aspecto. No escuché el término, y ese es el sentido de mi pregunta, comentario, el tema del desarrollo de la personalidad. Y viene muy ad hoc en un evento de este tipo, porque tradicionalmente, cuando digo personalidad, quizás los estudiantes que están ahorita cursando la licenciatura en psicología piensan en los aspectos clínicos, ¿no? Y ciertamente tú estás hablando también de los aspectos clínicos, aunque no lo mencionas de esa manera. En alguna época yo me aproximé al estudio del desarrollo de la personalidad, o de algún aspecto del desarrollo de la personalidad, en personas que vivían en condiciones de marginación, aunque rural. ¿Tú consideras que dentro de la psicología cabe, o me imagino que vas a decir que sí, más bien la pregunta es ¿cómo crees que podemos dimensionar la categoría, el concepto de personalidad en la investigación de estos fenómenos en el contexto que tú estás señalando? Es decir, quizás hay que pensar en la personalidad